amigos, hermanos, Dios me los bendiga abundantemente. Este programa, este capítulo va a ser algo muy especial porque estamos transmitiéndoles este mensaje desde Uganda, la perla de África. Samo, Sí, shalom. señor. Shalom, hermano. Como Dios hace las cosas en perfección, el tema que nos toca hoy, pues no hay mejor lugar para hacerlo que aquí en el campo misionero, porque vamos a estar hablando hoy de lo que está escrito en Efesios capítulo 6, versículo 15, donde dice, y calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. ¿Por qué estamos en Uganda ahora mismo? Bueno, estamos de misiones en este momento, viendo y explorando lo que el Señor tiene preparado para nosotros como ministerio. Y bueno, como bien Vladi dijo, tener la disposición de proclamar el Evangelio, eso es lo que estamos efectuando en este lugar. Ok, vamos a entrar directamente al tema. El término evangelio. El origen de la palabra evangelio en el idioma hebreo es besorá, que significa buenas nuevas, y viene de un verbo, que es el verbo basar, que significa proclamar buenas nuevas. La palabra contiene un motivo de gozo de la proclamación de una buena noticia, que en aquel tiempo era una victoria en una guerra, por ejemplo, y después fue tomando una connotación religiosa hasta que llegó a convertirse en la buena noticia del reino de Dios. En griego sucedió algo similar, la palabra evangelion, que significa buenas nuevas o buenas noticias. Antes se refería específicamente a la recompensa que se le daba a alguien que traía una buena noticia, una noticia de alegría, podía ser una victoria también en la guerra. Exactamente. Y poco a poco este término fue desapareciendo y se quedó solamente en la buena noticia La buena en nueva. sí. Hablando de las buenas noticias, específicamente estamos hablando del Evangelio que Jesucristo nos ha transmitido. Se trata del Evangelio de Dios. Y quiero leer Marcos 1, del 14 al 15, donde dice, después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Aquí la traducción que pone buenas nuevas traduce el término evangelio. Tal vez es importante destacar que aunque la Biblia hable del evangelio de Dios, el evangelio de Cristo, el evangelio del reino, o Pablo hable de mi evangelio, nuestro evangelio, este versículo de Efesios 6 dice el evangelio de la paz, hay un solo evangelio, no hay otro evangelio. Es el mismo mensaje del reino de Dios que tiene varios aspectos y varias definiciones, y tal vez sea bueno que esto quede claro. Amén. Ok, entonces el Evangelio es de Dios. Eso demanda que Dios nos ha transmitido sus buenas nuevas. Para nosotros esto implica de ser y crecer en ser conocedores de este Evangelio. Entender qué es lo que Dios nos ha transmitido como buenas nuevas. Sí, de hecho es muy relevante en nuestras vidas conocer con amplitud el Evangelio. Cuando hoy se predica el Evangelio pensamos que tiene que ver solamente con el aspecto de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero cuando Él mismo anunció, crean en el Evangelio del reino, arrepiéntanse, nadie en ese tiempo entendió de que tenía que ver con crucifixión, con resurrección, sino era la buena noticia que Dios ya había anunciado con anterioridad, que ahora tenía el cumplimiento. Por eso dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntase y crean en mi evangelio. Entonces hay tres aspectos que queremos destacar acerca del evangelio. En primer lugar es su aspecto histórico. Samuel, tal vez tú puedas leernos ahí en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos 7 y 9, ¿qué dice? Lo leo. Gálatas 3, 7 al 9 dice, por lo tanto sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Entonces Abraham es el primero que recibe la buena noticia de Dios, diciéndole, Sí. en ti, en tu simiente van a ser bendecidas todas las naciones naciones de la tierra. Entonces el evangelio tiene un aspecto histórico que se fue desarrollando hasta que el Hijo de Dios vino a traernos completamente la plenitud de la buena noticia. Por eso se habla del evangelio de Jesucristo. Una segunda manera en la que hay que observar el evangelio es de manera presente y de manera práctica, porque la buena noticia tiene que influenciar, transformar las vidas
de cada uno que le escucha en cualquier tiempo. Así leemos en 2 a Timoteo capítulo 1 versículos del 8 al 14. Exactamente, dice: así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Entonces aquí observamos sufrimientos a causa del Evangelio, una vida santa después de escuchar el Evangelio, una vida con propósito, ¿ya? Que el Evangelio saca a la luz la vida incorruptible. Y un tercer aspecto es el aspecto escatológico, es decir, la relación que tiene el mensaje del Evangelio con el final de los tiempos. Así nos dijo el Señor el Maestro en Mateo capítulo 24. 24:14 dice: y este Evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Ya? Claramente está conectado el fin del tiempo con la plenitud de la predicación del Evangelio. Tan poderoso es este mensaje. Pero hay algo interesante que hay que destacar aquí, Samu. ¿Cuál es la comparación exacta que hace Pablo con las sandalias del soldado romano y el Evangelio? Sí, muy buena pregunta. Finalmente, las sandalias lo que le otorgaban y daban al soldado era firmeza. Firmeza, y lo podemos comparar aquí ahora con este término espiritual de ponerse las sandalias para tener la disposición para proclamar el Evangelio por medio de estas sandalias. ¿Y por qué detalle es importante? Porque él no compara la sandalia con el Evangelio en sí, sino él la compara con la disposición. Y esto es una palabra que destaca la condición de estar listo o preparado para algo. Cuando estuvimos revisando la palabra detrás del castellano, la palabra griega, destaca la preparación para algo, pero no solamente aprovechando la oportunidad para predicar el Evangelio, sino también alistarse, estar listo para poder proclamarlo con exactitud. Antes de dejarle las aplicaciones de cómo ponernos adecuadamente las sandalias, queremos recordarle que en los comentarios del vídeo usted puede descargarse el manuscrito con todos los puntos que estamos comentando y muchos más, y muchos otros versículos. Y recuerde también que hemos puesto la sección de para aquel que quiere seguir escudriñando. Vamos a poner ahí más aspectos y nos alegraría, Samu, si nos mandan comentarios. Seguro. Y preguntas. Preguntas también. Vamos a querer en cualquier momento también poder responder a estas preguntas, así que por favor no duden en hacernos llegar estas preguntas. ¿Cómo ponernos adecuadamente las sandalias para proclamar el Evangelio de la paz? Samu, ¿qué le dirías tú a alguien que venga y te pregunte: Samuel, yo quiero ponerme esas sandalias, ayúdame, ¿cómo? Bueno, Vladi, en primer lugar yo creo que es importante concientizarnos con el compromiso que tenemos dentro de este Evangelio, ¿no? Si es el Evangelio de Dios, tenemos que adquirir esta conciencia conforme a la identidad que Dios nos da en nuestra vida, siendo nación santa, adquiridos como pueblo para anunciar las buenas nuevas de parte de nuestro Señor. Buenas nuevas que contiene sus virtudes, ¿verdad? Sus virtudes. Así anunció el apóstol Pedro. Parte del compromiso también se debe entender en gratitud, porque ha sido el mensaje del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación, el que nos ha salvado. Al apoderarnos de ese mensaje mediante la fe, hemos sido adoptados como hijos de Dios, y eso se lo debemos a la proclamación del Evangelio, al contenido del Evangelio, las buenas nuevas del reino. Por lo tanto, no podemos callarnos teniendo un mensaje tan poderoso. Otro buen consejo referido a esta responsabilidad
podemos leer una secuencia que Pablo presenta en Romanos capítulo 10. Tal vez tú nos puedas ayudar con la lectura, sí. Samu. En Romanos capítulo 10, versículo del 14 al 15, que todo el contexto sería importante del capítulo 10, pero leen por favor esos dos versículos. Dice así: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Fíjense qué interesante es esto acá. Pablo estaba diciendo, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, y empieza una serie de preguntas, una secuencia. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Es decir, que antes de invocar necesitan creer. Pero continúa diciendo, ¿y cómo creerán aquel de quien no han oído? Así que el creer precede, al creer le precede el oír. Y dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Por lo tanto, la proclamación del Evangelio es un factor crucial que Dios ha puesto dentro de su plan de salvación. Por eso, tú mencionabas antes la importancia de conocer el Evangelio. Sí, señor. Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Primeramente para los judíos, es un detalle que podríamos discutir en otro momento, y después para los gentiles. Pero es el Evangelio el que contiene el poder de Dios para salvación. Si nosotros queremos ponernos sandalias que afecten las vidas con poder, necesitamos conocer el Evangelio. Amén. Aparte de tener esta conciencia del compromiso que tenemos con Dios y aparte de prepararnos dentro del conocimiento sobre el Evangelio, yo creo que una de las cosas importantes es finalmente efectuar proclamar el Evangelio, o sea, anunciar el Evangelio con palabras y con hechos. Qué detalle más interesante, porque cuando Lucas nos describe en el libro de los Hechos acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, él comienza diciendo las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El mensaje del Evangelio es un mensaje íntegro que tiene que ser predicado con palabras y con hechos. El ejemplo del Señor Jesucristo lo leemos también en Hechos capítulo 10, versículos de 36 al 38. Vamos, ¿me ayudas con la lectura? Y dice así: Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas, o sea, evangelizando, de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Cómo estuvo haciendo el bien y anunciando las buenas nuevas. Jesús no redujo la predicación del Evangelio solamente a las sinagogas o a las enseñanzas que hacía con sus discípulos, sino Él sanaba, ayudaba, bendecía, suplía alimento para el hambriento y anunciaba también, diciéndole a la gente que necesitaban reaccionar con arrepentimiento hasta este mensaje de reino. Nosotros estamos en estos momentos muy agradecidos que Dios nos ha permitido tener las sandalias puestas ahora mismo en esta nación de África. Estamos en Uganda, como les comentábamos al principio. Ore por esta nación. Hemos estado, por la gracia de Dios, predicando las buenas nuevas con hechos y con palabras. Amados, ¿cómo? Sí. We should go. Creo que no tenemos que irnos. Bueno, shalom a todos, bendiciones. Tenemos que irnos porque tenemos que ir a ponernos las sandalias para predicar el Evangelio. Amén. Shalom. Hasta luego.